Ustedes han visto, y ya lo mencionamos una vez, Giselle Pelicot, esto es un flagelo que no solamente afecta a los países en desarrollo, esto afecta al mundo entero. Claro, es grave, más grave en ciertos estratos y en ciertos países, países en desarrollo como el nuestro. Porque, por ejemplo, vamos a comparar con un país del que acabo de leer información, en España van 40 mujeres en lo que va del año que han sido asesinadas por llegar al extremo de la violencia doméstica, porque esa es solamente la punta del iceberg. 40 mujeres, aquí ya 47. 46. Sí, 46, pero España tiene oficial. 4 veces la población de la República Exactamente, entonces Dominicana. aquí es más grave, pero afecta al mundo Claro. entero. Y nos quedamos con la boca abierta cuando este mismo año se destapó un caso a nivel público, porque ya desde el 2020 estaba siendo investigado y estaban siendo procesados en Francia. Y Giselle Pelicot, esta mujer que era sedada por su esposo y que durante 10 años ese pervertido, enfermo y padre de sus hijos, invitaba a hombres a que llegaran a la residencia, violaran a su mujer y él grababa absolutamente todo lo que ocurría. Un juicio que está haciendo historia en Europa y en el mundo entero, y ella, que fue la que decidió que ese juicio fuera público para dar una lección a los hombres que han cometido esto y a un mensaje a todos los hombres, y ella que decidió dar la cara para que todo el mundo conociera su rostro, porque ella dice que la vergüenza no está en ella, está en ellos, que las víctimas no deben sentir vergüenza, porque no tienen por qué. Ellos son los que tienen, y ellos son los que andan todos cubiertos de arriba abajo, señores, 50 hombres. Ahora yo lo que quiero es, rápidamente, antes de que pase él, yo quiero que ustedes oigan esto, porque aquellos que dicen que no, que el machismo, que estas feministas que embroman tanto con ese tema, que cómo es posible que ya eso está pasado, oigan algunas de las frases, de las defensas de algunos de los acusados. No se enfade conmigo, sino con su marido. Este es Didier, que tiene 68 años, camionero, padre de 2 hijos. Sí. Yo no O sea, que ella era propiedad del marido. Ajá, yo no forcé a nadie. Redouane, de 55 años, nacido en Marruecos, trabajó como enfermero tras asentarse en Francia. Señores, yo no forcé a nadie y no me culpe a mí, sino a su marido. Pensé que ella formaba parte del juego, una mujer inconsciente, porque ninguno la vio despierta ni hablando. Ahí están todos los videos. 42 años, albañil y padre de 5 hijos y vecino de los Pelicot. Mientras el marido estuviera presente, no era violación. Adrien, de 34 años, también que trabajó en la construcción, cumpliendo una condena de 14 por violar a 3 de sus antiguas compañeras. ¿Cuántos violadores? Oigan este otro, no pude adivinar que se hacía sin su conocimiento, ya que su marido era quien debía protegerla. ¿Tú estás oyendo esto? Sí, un objeto, una propiedad de su esposo para que el esposo la vendiera como él quisiera. Eso es lo que entienden esos individuos. Y eso es Francia, María Cela. Eso es Francia, primer mundo. Es verdad que son personas de clase media, trabajadoras, que quizás no todos tienen un gran nivel educativo, pero esto ocurre en todos los sectores sociales. Y todavía el problema no es la violación, los golpes, el abuso económico, el abuso sexual. El problema es la mentalidad, que todavía se excusa este tipo de cosas en los hombres, se excusa, son personas normales, no eran delincuentes que andaban por allá. No, no todos, algunos sí, pero no todos lo eran. Bueno, vamos a darle paso a nuestro invitado. Y ese cambio de mentalidad es difícil de construir. Y en República Dominicana tenemos muchos casos de los que podemos referirnos también en cuanto a violencia a la mujer. Para referirnos a algunos de ellos y la realidad actual en nuestro país, vamos a recibir una persona que trabaja el día a día con estos casos a nivel nacional. Desde la Procuraduría General de la República vamos a recibir al Procurador Fiscal de la Dirección contra Violencia de Género, Natiaski Marmolejos. Bienvenido, magistrado, a esta noche, María Cela. Bienvenido nuevamente, Natiaski. Un placer. Un gusto. Magistrado. Bueno, aunque es un tema que mucha gente entiende que nunca va a terminar, y es verdad, quizás nunca termine, pero definitivamente puede mejorar. Y depende, por supuesto, de todos los organismos encargados y de la educación también que se le está dando a esta sociedad. Nosotros estamos viendo que por primera vez en algunos años, en este año, vamos a hablar de la violencia física con su consecuencia en algunos casos de los feminicidios, los asesinatos de los hombres
a sus parejas o exparejas o amigas, eso ha bajado en comparación con el 2020 hasta el 2024. ¿Cómo han sido las estadísticas y a qué se debe ese descenso en este año 24? Muchas gracias por la invitación, a usted, María Cela, a Nairobi, a Diana, que está en Canadá, y a toda su audiencia. Realmente hablar de violencia en sentido general abarca muchos componentes. Primeramente, la violencia se debe a un patrón de conductual, a un tema educacional, que muchas veces se le va de la mano a la misma sociedad. Es bueno hacer una precisión. El Ministerio Público, y tengo que empezar por ahí, porque su rol, ¿verdad?, es el órgano del sistema de justicia que le compete investigar, solicitar sanción a los infractores de la ley penal. En base a ese rol que se nos ha asignado por la Constitución de la República y la ley orgánica, el Ministerio Público se concentra en lo que es el abordaje a este delito. Las estadísticas que usted menciona, si vamos a hablar de feminicidios, yo le diría, al día de hoy, el año pasado nosotros cerramos con 65 feminicidios oficiales. En el 2023. En el 2023. Al día de hoy, las estadísticas usted sabe que nosotros las cruzamos con la policía, con INASIF, para dar una cifra más exacta. Es bueno también saber de que muchas veces dan noticias no oficiales. Hay personas que llevan observatorios, inclusive hay organismos internacionales que también dan noticias. El país todavía no tiene una tipificación de lo que es el feminicidio como tal. Aquí nosotros hemos logrado, a nivel de semántica, lograr socializar el término para distinguir lo que es una muerte cualquiera, un homicidio, de un feminicidio, que es la muerte de una mujer de manera violenta por parte de su pareja o expareja. Hago esta aclaración porque hay otros países que tienen más características dentro del... Claro, que el feminicidio es una figura más amplia. Exactamente. Por ejemplo, el asesinato de una niña por parte de su padrastro es un feminicidio en otros países. En República Dominicana no es considerado así, pero en otros países. Correctamente. Entonces eso hace que muchas veces el número nos dé más alto que lo que realmente es. Entonces las estadísticas, por ejemplo, como le decía, en el 23 cerramos con 63. Dos más que el año, perdón, con 65, dos más que el año 2022. O sea que si tomamos una media, la cifra del feminicidio viene tornándose hacia la baja. En el 2020 fueron 70, ¿no? Correcto. En el 2021... En el 2000, yo tengo todo eso ahí. Subió a 77. Le tengo aquí el cuadro para poder saludar. Es para que la gente vea. Ahí está en pantalla. Míralo en pantalla. Perfecto, exactamente. Mírelo acá. 2020, 70, fíjese cómo ha ido fluctuando. Subió mucho en el 20. Pero, por ejemplo, años atrás hemos llegado a tener 130, cientos y tantos. O sea, ¿qué yo entiendo que debe estar pasando? Es multicausal lo que puede estar pasando. Tiene que estar surtiendo efecto lo que es la política de abordaje estatal, la educación, el mensaje, digamos, focalizado en universidades, en colegios, el trabajo que ustedes hacen de concientización hacia todo el país. ¿Qué es lo que va a hacer el cambio? O sea, el sistema de justicia simplemente, o el derecho penal, lo que viene siendo es un muro de contención. Mientras la sociedad sigue fabricando víctimas y agresores, bueno, vamos a condenar, vamos a procesar. Sin embargo, la raíz del problema, lo que debe atacarse, ciertamente es la formación, la educación, eliminar esos mitos que existen, que están carcomiendo la sociedad y sobre todo el machismo. Magistrado, me quiero referir a una parte importante para las víctimas y se ha convertido en los retrasos en el proceso judicial. Inclusive hace apenas unos días hubo una situación con una mujer víctima de un ataque, de un intento de feminicidio, y al salir de una audiencia se lanzó al mar, desesperada, por los constantes retrasos y los procesos que se dilatan mucho tiempo. Desde el Ministerio Público, la parte que le concierne, porque no tienen que ver con todo el proceso, ¿qué se está haciendo para agilizar y garantizar que estos procesos se cumplan y sean más efectivos? Porque la víctima se desespera y muchas veces hasta desiste en el camino porque se cansan o se frustran. Mire, en los casos, porque lo que pasa es que hay un dinamismo procesal. Sí. O sea, hay una serie de situaciones que la gente no comprende. Pero estos delitos de violencia contra la mujer es uno de los delitos más fácil, digamos, de con tiempo concluirlos. Porque por lo general los medios de probatorio
Cuando hay violencia física, el certificado médico legal, el peritaje psicológico que se le hace a todas las víctimas, si hay algún testigo, si hay alguna llamada. O sea, que deberían ser más ágiles. Exacto, no, y se presenta todo a tiempo. Rápido. Ahora, eso no va a quitar de que la defensa técnica del imputado solicite, ¿verdad?, aplazamiento, con fines de derecho, o sea, que la ley le favorece, ¿no? Y eso hace muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, ya en caso cualquiera, que han aplazado un expediente tantas veces. Sí. Muchas veces de esas, la mayoría de veces de esas son aplazamientos a petición de la defensa, para empoderarse del caso, para presentar un testigo. O para retrasarlo a propósito también. O para retrasar. Esas son tácticas ¿Sí? dilatorias. Tácticas dilatorias. Son tácticas dilatorias, las conocemos así jurídicamente hablando, y eso hace que evidentemente la víctima se desespere. El Ministerio Público en la violencia contra la mujer tiene inclusive una instrucción, desde el al máximo nivel, de que el caso de violencia intrafamiliar, el Ministerio Público tiene que presentarlo antes inclusive de los 6 meses, cuando vence, si es el plazo máximo de la etapa preparatoria, o de los 3 meses cuando se le ha asignado prisión preventiva. Tiene que concluirlo a tiempo para evitar que la víctima se desespere y eso permita que se vaya del proceso. O que se siga siendo víctima. O que siga siendo víctima. Porque cuando el hombre está en el proceso, ahí es cuando más ejerce. Correcto. Y amenazas, la familia, él mismo, para que desista la mujer. Claro que sí. Exacto. Y sobre todo, porque ustedes saben que esto es un delito de orden público. Sin embargo, cuando la víctima se sustrae del proceso, ciertamente el fiscal puede continuar el proceso y está instruido a hacerlo. Pero ¿cómo usted va a insertar, cómo usted va a incorporar esa prueba que representa muchas veces la misma víctima si no está? No es lo mismo para un asalto, imagínese para un tema como este. Entonces los casos se caen muchas veces en esa tonalidad y ya entonces, el Ministerio Público, tal cosa, o el juez también se emprende, pero es que es el mandato legal que hay que asumir cuando no se tiene los elementos probatorios en ese sentido. Magistrado, dos cosas. Quejas históricas que se han dado en torno a la forma de abordar la violencia de género desde la justicia. Una, la queja de muchas mujeres víctimas de violencia, de que cuando fueron a poner al destacamento la denuncia o donde fuera a la fiscalía que fueran a poner la denuncia, no encontraron, digamos, el apoyo y la sensibilidad para tratar el tema y en algunas ocasiones hasta entregarle a las propias víctimas las órdenes de detención contra los agresores, algo absolutamente irregular, pero que ha sido una práctica en la República Dominicana. Ese punto. Y el otro, que quisiera que usted me respondiera también, es el tema de los acuerdos con los agresores. Vimos hace unos años cómo se dieron una serie de feminicidios de individuos que habían hecho acuerdos con el Ministerio Público para ser puestos en libertad. Quiero saber en qué estado están esos dos puntos. Muchas gracias, Diana. Y ciertamente en ese tenor hay que enfatizar algo muy puntual. El Ministerio Público ha instruido, hay unas cuantas instrucciones de los últimos procuradores generales de la República en ese sentido. Se ha protocolizado la actuación del Ministerio Público frente a una denuncia o a un caso de violencia contra las mujeres. Y se ha penalizado inclusive acciones como la que ella menciona de entregarle citatorio para que ella misma vaya. Para que ella misma. Porque eso les pone más, ¿verdad? Una barbaridad. Algo inconcebible. Correctamente, el fiscal tiene aspectos disciplinarios que se le llevan cuando eso ocurre y que eso permite que la mujer siga siendo victimizada o agredida o muchas veces la matan, ¿no? Eso, entre otras cosas, hay una instrucción que se llama lo que el fiscal tiene que hacer, los mandamientos, o por decir así, de protección de las víctimas, donde el fiscal recibe la denuncia, no importa dónde es cometido el delito, donde el fiscal inmediatamente dicta una orden de protección, le ofrece a la casa de acogida a la víctima en todos los casos, lo cual es algo optativo, no es obligatorio. Notifica al destacamento más cercano donde la víctima pone la denuncia, se encarga de hacer llegar los actos procesales a la víctima. Esas son instrucciones del Ministerio Público. ¿De cuándo son esas instrucciones, perdón, magistrado? ¿Perdón? ¿Esas instrucciones en qué año se hicieron? Eso que yo le estoy mencionando son del año 2017. 17. Sin embargo, la magistrada Miriam Germán dictó también las instrucciones generales para casos de violencia
intrafamiliar, género y delitos sexuales, que también aborda algo que le inquieta a Diana, que es el tema de los acuerdos. La procuradora, por una instrucción completa al Ministerio Público, prohibió los acuerdos con imputados de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, donde esas mujeres representan violencia feminicida al respecto. La misma instrucción dice, porque ustedes saben que los acuerdos no son ilegales, los acuerdos son parte de la legislación, ¿verdad? Y la ley permite usarlo en algunos casos ¿verdad? Para agilizar, para abreviar, pero ciertamente cuando se identifica que una mujer tiene el riesgo de ser victimizada o ser asesinada, están prohibidos tales acuerdos. Y les repito, de cometerse, de ejecutarse, entonces los fiscales son llevados a la inspectoría para que disciplinariamente entonces enfrenten las consecuencias que tendrían por violar esas instrucciones generales. De lo que Diana mencionaba, me preocupa porque es una queja constante la actitud de muchas veces los fiscales ante estos casos, cómo se revictimiza a la mujer, cómo todavía no hay una preparación. La educación es fundamental. En ese sentido, ¿son muchas las quejas realmente o eso también ha disminuido? Porque ese era uno de los más grandes problemas. Claro. A la hora de tú poner una denuncia, la forma en que te trataban ahí, claro, en ese lugar. Ya se sabe que hemos progresado, pero todavía siguen habiendo quejas. Sí, sí, entonces, sabemos que faltan recursos a nivel técnico, etcétera, para poder ayudar, tener las computadoras todos, poder tener una interconexión de saber dónde este hombre ya está en otra provincia, en otro lugar, y que este hombre ya está acusado de violencia de género, pero sobre todo el trato con la mujer, la importancia que se le da. Y una queja con relación a eso, que hay hombres que han dicho que han sido víctimas también, no de violencia de género, sino de abuso en ese sentido. Es frecuente que se engañe a los fiscales en torno a los temas de violencia de género. Esas dos preguntas. Vamos a empezar por la última. Lo que va a determinar la ocurrencia o no de una conducta penal es la investigación. Cuando una víctima o una supuesta víctima, una eventual víctima se presenta a la fiscalía a través de las unidades a denunciar o decir que es víctima de violencia, evidentemente se abre, ¿verdad?, un protocolo de actuación que en principio protege la eventual víctima, que es la mujer. Posiblemente algunos actos de investigación el fiscal tenga que tomar medidas que muchas veces lesionen, conculquen derechos fundamentales en principio de un hombre que a lo mejor al final no tiene nada que ver con eso. Eso puede pasar. Someterlo, exactamente, meterlo preso. Detenerlo. Exactamente, una orden de arresto, una medida cautelar, y que la medida ya, que al final del proceso entonces realmente ya ahí resulte otra cosa. Eso puede pasar, eso es producto de la investigación. El fiscal tiene que en principio proteger la víctima o la eventual víctima. La víctima que se presenta, y es bueno que ustedes sepan la dinámica que se vive en estas unidades, se brindan unos servicios integrales donde la víctima de ahí no tiene que ir a ningún otro lado. Y sobre todo, que era parte de la primera pregunta suya, los fiscales que trabajan en esas unidades son fiscales que están sensibilizados, es decir, se le ha capacitado no solamente en el... ¿Qué porcentaje son hombres? De los fiscales. Bueno, en las unidades actualmente, en la unidad de Moca, para que usted tenga un ejemplo, de Espaillat, la coordina un hombre. ¿Ok? Es ahora mismo el único coordinador de los fiscales, pero hay muchos hombres. Estamos hablando que en 25 unidades que tenemos, hay aproximadamente más de 20 fiscales. En el sentido hombres. Pero aquí el tema es dos cosas. Aquí el tema es que conozca el procedimiento legal, ¿verdad?, y que esté sensibilizado en cómo tratar a una... Porque nada más no es el hombre que puede maltratar a una víctima, a una mujer. La mujer también que desconozca, ¿verdad?, que no esté sensibilizada, también puede atropellar o no puede identificarse con lo que le pasa a una víctima. Brevemente, estas unidades están diseñadas para que la víctima llegue, se le reciba su denuncia, estén los psicólogos forenses para hacer la valoración de riesgo y luego de hacer el peritaje o el informe psicológico, porque cuando la violencia no es física y es psicológica, eso hay que probarlo. Y se prueba Esa es la más difícil. Y es la que más se da.
En las estadísticas, la violencia verbal y psicológica es la más alta. La verbal, la emocional. Claro. Económica. Y la económica, claro. que es la más subestimada de todas. Entonces, ese psicólogo forense es quien tiene, a través de baterías, ¿verdad? Saca, ¿verdad? Le extrae esa secuela de daño que le es imputada o es indicada a esa conducta. Pero también si es víctima de golpe físico, está también el médico legal, que va a ser el certificado médico que dice el tipo de golpe que usted cursa y el tiempo en que curan. Okay. Cuando es delitos sexuales están también los ginecólogos forenses. ¿Cuánto es la pena en el caso de que sea violación dentro de una relación? La violación sexual, la pena es igual. Dentro de una relación... Matrimonio, convivencia, fuera noviazgo, amantes, lo que sea. Violación sexual, oigan bien, dice el Código Penal. ¿Qué es violación sexual? Todo acto de penetración sexual. En contra de... A la fuerza, bajo engaño, por constreñimiento, ¿verdad? Sin el consentimiento de la persona, es violación. En una relación de pareja, en un matrimonio, cuando no hay ese consenso o cuando hay ese constreñimiento o una amenaza o una sorpresa, es violación. Aquí lo que va a versar un poco es, no es que no exista violación, es violación sexual. Es el tema de la probatoria. Porque en una pareja que cohabita, sí. ¿verdad? O sea, cuando digo que cohabito, o sea, somos pareja, ¿no? Y sostenemos intimidad. Entonces ya ahí lo que puede complicarse un poco o hacer un poco más difícil es que yo, por ejemplo, en 2 días anteriores me diste el consentimiento y otro día no me lo diste, porque somos pareja de larga data. Entonces, no es que no hay violación. Es violación y el Código Penal los indica como tal y es para mí más grave que una violación que se dé con alguien que no conoce, porque está llamado a tener consentimiento contigo, o sea, por Dios. ¿La pena? La pena va de la violación sexual hasta los 20 años. ¿Y la de abuso sexual, abuso físico, perdón, golpes? Los golpes y heridas hasta 10 años. Hasta 10 pues años. 5 años y con lo agravante hasta 10. Exacto. ¿Okay? Algunos agravantes es que la violencia se dé en presencia de niños. Exacto. Cuando ha usado armas o amenaza de usar armas. Un último mensaje, ya no nos queda tiempo, son las 8:24. Un último mensaje rapidito. De parte suya, como representante de órgano persecutor, a las personas que todavía entienden que no hay feminicidio o femicidio, que eso no existe, porque no hay hombres que salen a la calle a matar mujeres. Esa es la famosa frase que todavía están repitiendo y están metiendo en la conciencia o en el inconsciente de personas que no tienen un buen nivel educativo para entender esto, que esto no es un asunto de guerra de hombres contra mujeres, que es una realidad. Y si usted quiere, puede ver el caso de Giselle Pelicot, por amor a Cristo. ¡Qué barbaridad! Y eso ocurre en un país como Francia y en tantos otros países, tantas barbaridades similares. Bueno, María Cela y a toda la audiencia, realmente es importante educar, es importante desde que tengamos los niños pequeños hacerle ver la importancia del respeto, de la igualdad que tenemos niños y niñas ante la ley, ¿verdad? Y de la realidad latente que hay no solamente en este país, en el mundo, de cómo por imposición del hombre sobre la mujer, y cuando eso se atenta, entonces el hombre explota. El hombre entonces por no, digamos, sentir que está perdiendo poder, control sobre una mujer, sobre una pareja, sobre una expareja, entonces estalla en violencia, la mata, por una serie de mitos, como hablaba en principio, que tenemos que ir desmontando. ¿Y que ese crimen empieza con un golpe? Claro. Con un golpe. Antes de un golpe. Antes. Fíjese, la violencia hasta es la última que se da. Sí. Por ejemplo, un descalificativo, un insulto. Un insulto, un levantar la mano, un empujar contra la pared, un empujar contra la pared, un prohibirte y aislarte de todo el mundo. Eso es violencia, desde ahí empieza. Son tantos los síntomas, pero todavía, por desgracia, la violencia económica que está subestimada hace que muchas veces muchas mujeres no puedan salir de ahí porque no saben qué hacer y la gente le dice que tú vas a hacer con todos esos muchachos, quién te va a mantener, si lo metes preso, quién le va a pasar la manutención a tus hijos. Sí. En fin. Y sobre todo que ellas se conozcan y que se identifiquen como víctimas, como tal. Porque también la normalización, la cultura hace que ella entienda que eso es parte del... Y eso no es malo. Y eso realmente... Eso no es malo. Somos víctimas en un momento, pero determinamos nosotras mismas hasta cuándo somos. Hasta cuándo. Y todas podemos ser víctimas. Todas. No importa el nivel educativo. Todas las mujeres podemos ser víctimas en un momento de este tipo de violencia. Está en nosotras determinar hasta cuándo. Y que denuncien. Gracias. Que denuncien. Gracias. Enhorabuena. Gracias, magistrado. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos
Tenemos a Lisette Montolillo con nosotros, ya volvemos. Ella también tiene una historia, ya regresamos.